El nombre de Andrei Chikatilo es conocido por todos los que se interesan en la historia criminal de la Unión Soviética. Incluso 30 años después de su muerte, sigue siendo el maníaco más famoso en el espacio post-soviético. Y mientras los guionistas y escritores se inspiran en su personalidad para escribir thrillers y novelas de detectives, otros criminales ven a Chikatilo como su ídolo y sueñan con superarlo. 25 años de actividad criminal, 80 víctimas, 11 personas inocentes condenadas, una de las cuales fue sentenciada a muerte. Tal es la breve biografía de Sergei Tkach, el maníaco de Pavlogrado y Pologovsky, quien se llamaba a sí mismo una bestia con apariencia humana. El autor del texto exclusivamente para el canal Strashnota, Sergei Tkach, nació en la ciudad de Kiselevsky, en la región de Kemerovo, en 1952. Siendo el cuarto hijo en una familia de mineros, el niño prácticamente no recibió cariño y no estaba apegado a sus padres. El padre solía beber después del trabajo y cuando se emborrachaba, a menudo golpeaba a los niños y a su esposa. También lo hacía estando sobrio, por la más mínima falta, por desobediencia o por lentitud. Sergei era un niño enfermizo y débil y también recibía castigos por eso. Eso fue lo que lo motivó a dedicarse al deporte y al levantamiento de pesas. Sergei entrenaba con perseverancia e incluso se convirtió en campeón juvenil de su ciudad natal, pero sufrió una lesión y se vio obligado a abandonar sus sueños deportivos. Él sufrió mucho por el colapso de sus esperanzas, pero eso fue solo el primero en su vida. Tras graduarse, Sergei Tkach se unió al ejército. Sirvió en la marina en el mar de Laptev, donde se dedicó a la fotografía aérea. Al joven le gustó mucho el servicio naval y decidió vincular su vida a él. Pero tampoco funcionó aquí. En la comisión médica, a Tkacha le detectaron una enfermedad cardíaca, pero pudo terminar el servicio militar. Aquí la salud era suficiente, pero había que olvidarse de la carrera de marinero. El sentimiento de injusticia y resentimiento en Tkacha era tan profundo que intentó quitarse la vida. Los médicos salvaron al joven, pero su servicio militar terminó. Al chico inestable lo dieron de baja y lo enviaron a tierra. Tkacha estuvo un tiempo en Tiksi, donde había servido. Temía volver con sus padres. Su padre probablemente se mofaría de él, lo golpearía y le diría que no esperaba nada bueno de un hijo como él. Tkacha bebió sin cesar por días, pero el alcohol solo adormecía el dolor. Debía pensar cómo continuar viviendo. Para ganar dinero en Tiksi, Sergei Tkacha trabajó en el servicio de captura de perros, donde disparaban a animales callejeros y vendían sus pieles a comerciantes. Según el propio Tkacha, a sus compañeros les asustaba un poco que él usara un cuchillo para sacrificar a los perros en lugar de una pistola, pero trabajaba bien y se resignaron a esa rareza. Volvió a casa tras 1 año y medio y empezó a trabajar en el departamento policial. Pronto, Sergei Tkach estudiaba en la Escuela Especial de Policía del Ministerio del Interior en Novosibirsk, mientras trabajaba como perito criminalista en el departamento de policía de Kemerovo. Capaz e inteligente, en medio año Tkach se ganó un ascenso y un aumento de sueldo. Parecía que el camino hacia arriba estaba abierto para el joven especialista, pero en 1979 fue descubierto falsificando resultados de peritajes y fue despedido. Al quedarse sin la posibilidad de continuar sus estudios en la universidad y de ingresar al partido, Tkach volvió a sentir que su vida futura no tenía sentido. Volvió a empezar a beber, y ahora el alcohol solo avivaba la rabia que ardía dentro de él mientras la desquitaba con su familia. En ese momento, Tkach estaba casado con Natalia Stava y tenía 2 hijos pequeños. Poco después de ser despedido, su matrimonio se deshizo. El alcohol también jugó aquí su papel. Después del despido, los escándalos en la familia Tkach se volvieron constantes. Los esposos no se llevaban bien. Natalia amenazaba con el divorcio. La separación era solo cuestión de tiempo. Según Tkach, una vez al volver a casa, halló en su departamento de un cuarto a un hombre semidesnudo. Tkach echó al amante por las escaleras y luego recogió sus cosas y las de uno de sus hijos y se fue a Crimea. Sus padres se mudaron allí 2 años antes. Allí mismo, unos días después, Natalia apareció exigiendo que le devolvieran a su hijo. Tkach no tenía intención de devolverle a su hijo ni de regresar a Kiselevsk, y así se lo dijo. Entonces Natalia recurrió a la astucia, fingió estar de acuerdo en dejar al niño con su padre, y pidió solo una cosa, que lo llevaran al aeropuerto de Simferópol para que pudiera despedirse de él allí. En el aeropuerto, a Tkach lo esperaba una patrulla de la policía. Natalia y el niño volaron a Kiselevsk, y Tkach fue llevado por 3 días al departamento. Después de irse, lo primero que hizo fue embriagarse.
Saliendo a caminar para despejar la mente y lidiar con el sentimiento de injusticia y resentimiento, Tkach notó a una joven simpática que caminaba sola hacia el parque. Sin pensar aún en nada de eso, él la siguió. Cuando no había transeúntes alrededor, él se abalanzó sobre la joven por detrás y apretó fuertemente su cuello con sus dedos fuertes. Arrastrando a la víctima al parque, Tkach esperó hasta que ella dejara de forcejear. Luego se abalanzó sobre ella y la violó. En ese momento, según él, no entendía del todo lo que estaba haciendo. Su mente estaba como cubierta por una densa niebla. Al disiparse, el criminal notó que había matado a alguien. Aún en shock por lo ocurrido, Tkach llegó al teléfono público más cercano y llamó a la comisaría local. «He cometido un crimen», dijo él y mencionó el lugar donde dejó el cadáver. Sin embargo, el oficial de guardia que atendió la llamada no creyó en una confesión tan honesta. Tkach colgó. Poco después, cometió varios crímenes similares. Entre 1980 y 1982 le quitó la vida a 5 niñas y jóvenes en total. En 1983, el futuro maníaco decidió mudarse a la ciudad de Pavlogrado, en la región de Dnipropetrovsk. Además, justo conoció a una chica bonita de esa ciudad y entre ellos surgió un romance. Poco después de mudarse, Tkach le propuso matrimonio a su elegida y al poco tiempo la pareja tuvo una hija. La vida familiar en el nuevo matrimonio era más tranquila, pero no sin escándalos. Sergei no lograba encontrar un trabajo estable y su esposa, quien trabajaba en una fábrica, ganaba más que él. Y eso lo deprimía. También lo deprimían los deseos que volvían a surgir de apretar el cuello de alguien y estrangular hasta que la víctima dejara de moverse. Se volvía cada vez más fuerte hasta que finalmente Tkach sucumbió a él. Muy pronto, una verdadera estela de muertes lo seguía. Como víctimas, Sergei elegía principalmente a niñas y jóvenes de entre 8 y 20 años. Según el maniático, no había una selección intencionada. A quien se encontraba, a ese, así lo contaba en la entrevista. Sergei Otkoch llamaba a sus crímenes juegos con Satanás y asimismo se describía como una bestia en la que no hay nada humano. El maniático escogía víctimas aleatorias mientras caminaba por la vía férrea o la carretera. La zona era boscosa y acechar a un niño o adolescente indefenso en una arboleda para luego arrastrar ahí mismo el cuerpo era lo más sencillo del mundo. Desafortunadamente, debido a la censura de YouTube, no puedo mostrar algunos materiales documentales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strashnoti. Entren, suscríbanse y vean el enlace debajo del video. Por lo general, Tkach atacaba por detrás, aprovechando su fuerza física y sin dejarle a la víctima oportunidad de gritar. Sujetando el cuello con las manos o echando una cuerda, él mataba a la víctima y después cometía abuso sobre ella. Como recuerdo del crimen, Tkach usualmente se llevaba joyas o una bolsa, a veces ropa interior o cosméticos. Según Sergei, en toda su vida nunca vio ni una sola pesadilla con las víctimas. De su conciencia, lo sucedido se borraba de inmediato. Casi todos los crímenes Tkach los cometía bajo los efectos del alcohol. Un vaso de vodka era normal para Tkach, quien fácilmente se tomaba una botella en una apuesta y se jactaba de ello entre sus amigos bebedores. Organizaba competencias para ver quién bebía más rápido. Según Tkach, él siempre ganaba. Conociendo el trabajo de los criminalistas desde adentro, Sergei sabía sus fortalezas y debilidades. Para no dejar huellas, se ponía guantes de trabajo en las manos y durante el contacto sexual usaba condón. Se alejaba del lugar del crimen caminando por las vías del tren, trataba de borrar sus huellas o cubrirlas con hojas. A veces incluso regresaba al lugar del crimen con los agentes, hacía el papel de testigo, se revisaba a sí mismo para ver si no había dejado pruebas o si no se encontraba alguna pista. Pero no se hallaron pistas por casi 25 años. En Pavlogrado, con más de 100.000 habitantes, era fácil que el tejedor se perdiera entre la multitud. Los vecinos, sin sospechar, intercambiaban chismes con él. Los alcohólicos locales se tomaban un trago al final del día y observaban tranquilamente cómo el vecino Sergei se subía a su bicicleta y se iba a hacer sus cosas. A nadie se le ocurría que esos asuntos podían ser la búsqueda de una nueva víctima. A principios de noviembre de 1984, en una fábrica de aceite abandonada en Pavlogrado, se encontró el cuerpo de Ola Dmitrienko, una niña de 10 años. A la niña la estrangularon con una cuerda y después abusaron de ella. Tkach se llevó el cuaderno de música y el reloj el 13 de febrero de 1985. Por la niña de 8 años, Olya Shuvalova, vino a la escuela su mamá, Nadezhda. Pavlograd seguía conmocionado por la muerte de Olya Dmitrienko.
Muchos padres pedían permiso en el trabajo para salir antes y así recoger a sus hijos de la escuela y llevarlos a casa literalmente de la mano. Nadezhda llegó a la escuela un poco antes de que terminara la clase. Después de irse por 10 minutos, al regresar, se enteró de que Olya ya se había ido a casa sola. Regresé por la niña y la maestra me dice, ya la vestí y ella ya se fue a casa. Son 50 metros. Nadezhda corrió en busca de la niña pero no la encontró. En el departamento donde dormía el esposo que volvió del turno de noche, la niña tampoco estaba. La mujer, angustiada, buscó por todo el departamento y salió corriendo a la calle. En la entrada del edificio había huellas de niños, quizá de Olya. La nieve bajo las ventanas estaba intacta y ella una vez me mostró, dice mamá, mira, vengo de la escuela y mi mochila también viene de la escuela. Y así dejaba huellitas en la mochila sobre la nieve y vi huellas similares. Nadezhda llamó a su hija. Los vecinos salieron preocupados. El esposo también despertó y salió del departamento. Mi hija desapareció, repetía la mujer. Todo el edificio comenzó a buscar a Olya. El cuerpo de la niña fue encontrado en el sótano. Según la madre, todavía estaba tibio, casi vivo. En su rostro se distinguía la huella de una mano masculina. Olya, como otros, murió estrangulada. Cuando la niña dejó de respirar, el maniático abusó de ella. El cuerpo de una joven de 20 años con signos de muerte violenta fue hallado en primavera en el río local de Pavlograd. Dejé de dormir tranquilo. Uno tras otro, los crímenes seguían ocurriendo. Una tras otra morían a manos de un maníaco serial niñas y adolescentes. Mujeres enloquecidas por el miedo escribieron una carta abierta al periódico Pravda, donde contaron que en su ciudad estaba actuando un maníaco. Las mujeres suplicaban que las protegieran a ellas y a sus hijos del monstruo que andaba impunemente por la zona. Bajo la influencia de la resonancia pública, tanto las autoridades como la sociedad misma de Pavlograd empezaron a presionar a los investigadores de Pavlograd. Están muriendo niños y jóvenes, y la policía no hace nada. Era urgente demostrar al menos algún resultado. Fue entonces, para demostrar resultados, que empezaron a encarcelar a inocentes. El primero fue Igor Ryzhkov. Y una de las víctimas me vio y dijo que me parecía a quien la atacó. La investigación de cada crimen de Tekach se realizaba en Pavlograd siguiendo el mismo esquema. Se llamaba y se interrogaba a todos los hombres que coincidían más o menos con la descripción del criminal y que vivían en la zona. En primer lugar, a los que tenían antecedentes penales, especialmente por delitos sexuales. Los sobrevivientes, frecuentemente niños, estaban en shock. Incluso después de recuperarse, muchos no podían recordar el rostro del criminal ni dar su descripción. Esto obstaculizaba significativamente la investigación. Igor Ryzhkov fue uno de los interrogados por el intento de ataque. La niña logró escapar en ese momento. Él coincidía con la descripción general, pero eso fue suficiente. Según Ryzhkov, empezaron a tener conversaciones profundas con él. Los agentes lo presionaban, lo persuadían para que confesara, porque tienen una enorme cantidad de casos pendientes. Le prometieron que, si confesaba, solo le imputarían vandalismo por un intento de profanación. La víctima solo se llevó un susto leve. Según los agentes, él firmará los documentos, cumplirá 15 días de arresto y saldrá libre con la conciencia limpia. Ryzhkov aceptó, pero ya en la comisaría resultó que al hombre le querían atribuir de inmediato varios cargos, incluyendo abuso. Tras la confrontación, donde la víctima identificó a Ryzhkov, su destino quedó sellado. A pesar de la falta de pruebas y de numerosas violaciones durante la investigación, el hombre fue condenado a la pena máxima, la pena de muerte. Se le imputaron 2 muertes, 3 casos de abuso y varios intentos de violencia. De hecho, todos los crímenes conocidos de Pavlogradsky, el maníaco Ryzhkov sintió cómo su mundo se desmoronaba. En el juicio, él trató de probar su inocencia, pero el sistema ya lo había condenado antes de que comenzara. Fue enviado a la celda de los sentenciados a muerte. Solo en mayo de 1988, el Pleno del Tribunal Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas finalmente anuló la sentencia de Igor Ryzhkov en varios episodios. El caso fue enviado para una nueva investigación. La sentencia final fue de 10 años en una colonia de régimen estricto, 10 años por crímenes que él no cometió. Prácticamente al mismo tiempo que Ryzhkov, también fueron encarcelados Alexander Chutnik y Valery Korshun. Chutnik cumplió 10 años por crímenes ajenos, Korshun 15. Poco tiempo después de ser liberado, Valery Korshun murió a causa de enfermedades adquiridas en prisión. En Pavlograd se anunció: se ha capturado al criminal Igor Ryzhkov. Será castigado por su delito.
Pero ya en ese mismo año, 1987, Tkach atrapó a Valya Osinina, de 11 años, del pueblo de Barbarovka. Después de abusar de la niña inconsciente, la dejó en el bosque, pensando que había muerto, pero Valya recuperó el conocimiento y logró llegar a su casa. La niña recordó el aspecto del atacante. Se inició la elaboración de un retrato hablado. La siguiente víctima del tejedor fue una joven de 17 años. La muerte, el abuso y el modus operandi se repitieron. Pero Ryzhkov ya estaba detenido. Entonces, ¿quién cometía el crimen? La investigación dio una respuesta simple a esta pregunta. En Pavlogrado actúan dos maníacos. Uno copia deliberadamente el modus operandi del otro. Los habitantes no creyeron que pudiera haber dos maníacos en la ciudad con un modus operandi idéntico. Eso es imposible. En esta ocasión, madres de Pavlogrado enviaron una carta a Gorbachov, en ese momento primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. La policía criminal de Pavlogrado recibió una orden de encontrar y detener al delincuente en un plazo de 10 días. Cuando después del plazo establecido no hubo resultados, una ola de despidos recorrió la administración. Parte de los empleados fueron removidos de sus cargos. Para ayudar, un equipo de investigadores de la capital fue enviado a Pavlogrado para mostrar cómo trabajar y resolver el caso, pero no lograron nada y regresaron a Moscú. Sergei Tkach podía sentirse orgulloso de sí mismo. Logró engañar a todo el sistema de investigación soviético, que alguna vez fue tan injusto con él. Mientras varios cientos de agentes capitalinos recorrían la ciudad, él seguía cometiendo crímenes tranquilamente. Al convencerse de su propia impunidad, Tkach empezó a delinquir con más frecuencia, a veces literalmente bajo las narices de los agentes. En una arboleda, un grupo de agentes de la policía estaba de guardia con radios, pero luego se fueron a almorzar. Generalmente no estuvieron allí por un par de horas. Al regresar, otro crimen ya había ocurrido en ese sitio. Tkach fue arrestado varias veces por sospechas de crímenes, pero siempre lograba sobornar para quedar en libertad. Él contaba que a mí también me interrogaron varias veces los empleados de la fiscalía de la región. Los capitanes de la policía tal vez ahora caminan por estos pisos con el rango de coroneles. ¿Deberían sentir vergüenza ahora? Es decir, me detenían bajo sospecha de esos crímenes, pero yo traía, él mostró con un gesto el dinero, inventaba una versión así y me soltaban de inmediato. Luego me aislaba, bebía por las noches y hablaba con mi perro y volvía a hacerlo otra vez. En 1988 se halló el cadáver de Oksana Nevchuk en un bosque. Alguien de los transeúntes notó a un hombre en bicicleta cerca, pero no pudo describirlo. Ese mismo verano de 1988, Tkach mató a una niña de 9 años y abusó de una de 12, y ya en la primavera del año siguiente agregó a su lista a otras 2 chicas de 15 años. En julio de 1989, Olya Svetlichnaya, de 8 años, fue en bicicleta a la tienda y no regresó. Los padres preocupados de inmediato acudieron a la policía. Por la noche, en un bosque cercano, fue hallado el cuerpo de la niña con marcas de cuerda en el cuello. La menor había sido abusada. Alguien volvió a ver a una persona en bicicleta cerca, probablemente era el maniático. Mientras la madre de Ola, Lyudmila, sufría en silencio, su padre Vladimir culpaba en voz alta a la policía de todo. Sabiendo que el maniático probablemente volvería a la escena del crimen, comenzó a recorrer el bosquecillo cercano. Una vez, Vladimir vio a un hombre en bicicleta y lo persiguió, pero no pudo alcanzarlo. Svetlichny juró encontrar al criminal por su cuenta, ya que la policía no podía. Sin embargo, pronto él mismo se volvió sospechoso y fue puesto bajo vigilancia. Pero a Lyudmila, la esposa de Vladimir, empezaron a presionarla. Le contaban sobre las crueles torturas del maníaco a la niña, le hablaban de las víctimas y le mostraban fotos. Según Lyudmila, poco a poco la fueron llevando a pensar que el criminal podría ser su esposo. Lyudmila empezó a sospechar y a temerle a su marido. Pronto estuvo lista para entregarlo a la policía. El tema es confidencial. En realidad, yo mismo lo he mantenido en secreto. No quiero mentirles. Si me preguntan algo, les mentiré un poquito. Se los digo honestamente. Yo conozco la verdad. Desde el primer paso de la investigación del caso de Svetlichnaya. Esto es, disculpen, el cuarto grupo de acceso, es decir, un tema especialmente secreto. Una de las víctimas sobrevivientes del maníaco recordó el aroma de su colonia tête-à-tête.
En la casa de los Svetlichny se realizó un registro, encontrando un frasco de colonia, una pistola de arranque modificada para disparar munición real y un cuchillo con una cuerda. Arrestaron a Svetlichny. Las torturas, amenazas y la falta de fe en la justicia quebraron al hombre, quien se quitó la vida ahorcándose en su celda del centro de detención preventiva. Algunos creían que Svetlichny se suicidó por no poder soportar el peso de la culpa. Personas llegaban a la casa de los Svetlichny para desahogar sus sentimientos. Varias veces intentaron incendiarla. La condena pública fue tan fuerte que Lyudmila Svetlichnaya tuvo que renunciar a su trabajo. Por mucho tiempo no logró conciliar el sueño. Lyudmila nos confesó que se convirtieron en parias en Pavlogrado. Los familiares de los niños fallecidos prendieron fuego a la casa varias veces y despidieron a Svetlichnaya de su empleo. La esposa de un asesino así educa a nuestros hijos. Adiós, amiga. Después de eso, no trabajé por una década. Sin saber o sin compadecerse de la tragedia, Tkach seguía haciendo el mal. En 1990 añadió 3 víctimas a su lista, en 1993 otras 4 y en 1995 3 más. Principalmente el maníaco actuaba en Pavlogrado, pero en 1995 cometió un crimen en la región de Kharkov. Después de beber vodka, Tkach deambulaba por la avenida Topolina junto al cementerio y vio a una niña. Sus manos se cerraron alrededor del cuello de la niña casi de manera automática. En el periodo de 1996 a 2000, Tkach sumó otras 12 víctimas. Ese mismo año, su esposa obtuvo el puesto de directora de una fábrica en la región de Zaporozhye, en la ciudad de Pologi. Allí se mudó la familia, y el maníaco de Pavlogrado se convirtió en el maníaco de Pologi. En 2002, Tkach mató a Yana Popovich, una niña de 9 años. Por su muerte acusaron a su pariente Yakov Popovich, quien entonces tenía solo 14 años. El chico vivía cerca de donde hallaron el cadáver. Eso bastó para acusarlo. Al adolescente se lo llevaron a la policía de la escuela. La investigación presionaba: habla, confiesa o será peor. Al final, Yakov confesó y fue encarcelado, primero en una prisión para menores y luego en una zona para adultos. En 2005, Sergei Tkach confesó que él fue quien mató a Yana Popovich. Sin embargo, Yakov Popovich permaneció en prisión. Él fue liberado solo en 2011, después de pasar más de 8 años tras las rejas. Ninguno de los investigadores involucrados en su caso fue castigado. En 2003, Tkach abusó de Irina Bodrova y luego le quitó la vida a Valia Skuratova, de 15 años. Poco después falleció Olia Prishepa, de 13 años. Por sospecha de atacar a Olia, fue arrestado Vitali Kaira. Al joven de 23 años lo vieron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. Katektumba mete a Rakov, le ponen las esposas por detrás en una esquina cuidadosamente y empiezan a golpearlo. Después de esposar a Kairu a un radiador, los agentes empezaron a sacarle confesiones a la fuerza. Como eso no funcionó, lo amenazaron con lastimar a su hija o esposa si no confesaba. Solo entonces Kaira aceptó. Él fue a la cárcel en 2004, ya en 2005. El propio Tkach habló de este crimen y su ácido desoxirribonucleico coincidió con el ácido desoxirribonucleico encontrado bajo las uñas de Ola Prishepa. Pero pasaron otros 3 años antes de que Vitali Kaira saliera en libertad. Los investigadores que le sacaron la confesión fueron condenados a 5 años de prisión con un periodo de prueba de 3 años. Pero no pasaron ni un solo día tras las rejas, ya que fueron beneficiados por una amnistía. Hasta ahora, mi mente sigue afectada y ya no necesito amigos en absoluto. No puedes confiar en nadie ni en nada, en ningún lugar, porque te delatarán de inmediato. Una de las siguientes víctimas del tejedor sobrevivió, pero no pudo contar nada en concreto, salvo que fue atacada por un hombre. Los investigadores revisaron nuevamente la lista de sospechosos, y esta vez la elección recayó en Nikolai Dimchuk, quien conocía bien al tejedor y trabajó con él en el Kolchoz. Al joven de 20 años lo interrogaron según el procedimiento habitual, lo golpearon, amenazaron y volvieron a golpear. Dimchuk también firmó una confesión y fue enviado a prisión. Cumplió su condena en la misma prisión que Kaira y también fue liberado. Solo en el año 2008, aunque Tkach confesó este episodio ya en 2005, en 2004. De las manos de Tkach sufrió la niña de 13 años Vita Kretina. El maniático acechó a la niña en una zona boscosa, la sujetó y ya le había quitado la ropa interior, pero fue asustado por una mujer que pasaba cerca. Vita recuperó el sentido y corrió a casa.
Ella les contó a los investigadores que el atacante era un hombre rubio con una bicicleta y sin bigote. Para entonces, 3 personas ya estaban en prisión, condenadas injustamente por el crimen de Tkacha. Otro condenado fue fusilado y otro enviado a tratamiento forzado en un hospital psiquiátrico. Los crímenes persistieron, pero aparentemente esto no perturbaba a los fiscales. Uno de ellos, quien encarceló a Nikolai Demchuk, declararía después: alrededor hay minas de uranio. En la ciudad hay mucha gente con desviaciones. Cada uno de los que fueron enviados tras las rejas es un maníaco. En 2005, por el crimen de Tkach fue condenado otro inocente, Maxim Dimitrenko. Él también escribió una confesión sincera y según la sentencia del tribunal recibió 13 años. Maxim fue liberado de la cárcel en 2011 después de que los medios ucranianos empezaron a exigirlo. En ese instante, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych tomó el caso. Pero el encarcelamiento dañó la salud de Dimitrenko y lo quebró psicológicamente. Durante ese tiempo, su casa fue destruida y su familia le dio la espalda. Maxim Dimitrenko falleció en 2015 antes de cumplir los 40 años. En julio de 2005, Olga Topalova, de 18 años, se convirtió en la siguiente sobreviviente. Ella recordó que el atacante era rubio, tenía bigote y llegó en bicicleta. Luchó hasta llegar a casa y ató su gorra a la bicicleta. Y recuerdo que me faltaba el aire, y cuando desperté, él estaba allá. El traje de baño cubría mis ojos y estaba completamente rasgado. Resulta que revisó el pulso en las manos, no había pulso en ambas manos. Revisó el pulso en el cuello, tampoco había en el cuello. Olia estuvo inconsciente por más de 3 horas, posiblemente en muerte clínica. Según la descripción, se hizo un retrato hablado, y Tkach también estaba entre los sospechosos. Pero durante los interrogatorios, él cometió 3 crímenes más. Su última víctima fue la hija del vecino, Katia Yarutsi. La niña de 9 años tomaba el sol a la orilla del río con sus amigas. Allí Tkach la notó, conocía a sus padres y estuvo en su funeral. Junto con todos, Tkach lamentaba lo inhumano que había sido el maniático con ella. Pero alguien también notó al propio Tkach y recordó que lo había visto junto con Katia y otras niñas cerca del río. Él se bañaba con las niñas en ropa interior. Pensé que eran sus nietas, pero resultó que no lo eran. El hombre coincidía con la descripción hecha a partir de los recuerdos de las víctimas. Los agentes visitaron la casa de Sergei y escucharon una frase que luego repetirían muchos medios rusoparlantes. Los he estado esperando durante 25 años. Al ser detenido, el criminal no ofreció resistencia y fue de buena gana hacia el auto. Ni siquiera le pusieron esposas. Tkach confesó rápidamente. Dibujó un plano del lugar, señalando los sitios donde perpetró los delitos. En su casa se hallaron después joyas, relojes, lápiz labial y otros objetos de las víctimas. Tkach decía abiertamente que cometía el crimen para demostrar que la investigación era impotente contra un criminal. En su última declaración pidió al tribunal que fuera objetivo. Pero no solo hacia él, sino también hacia los empleados del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la investigación. Todos ellos, dijo, fueron cómplices voluntarios de sus crímenes. Criminalistas, agentes e investigadores están dispuestos a ignorar las pruebas y encarcelar a inocentes. Los casos de Popovich, Dmitriyenko, Kairi y otros condenados injustamente lo demuestran. Tkach confesó un crimen tras otro, y pronto el número de ellos superó los 30. El maníaco se atribuía mucho más, afirmaba que había matado de 80 a 100 niñas. Pero en algunos casos, por el paso del tiempo ya era imposible resolverlos. En los años 80, muchos casos de desapariciones de personas ni siquiera fueron investigados penalmente. Por ejemplo, Tkach contó que enterró el cuerpo de una víctima en el patio de una casa abandonada. En ese momento no se abrió un caso por la desaparición de la niña, pero varios años después, cuando la casa fue comprada, los restos de la niña fueron encontrados e identificados. Sin embargo, en ese momento no se abrió un caso, ya que no pudieron determinar la causa de la muerte. El mismo destino tuvo el cuerpo de la niña encontrada en el pozo de la red de calefacción en Pavlogrado. No abrieron un caso, la investigación decidió que la niña pudo haberse caído al pozo por sí sola. Sin embargo, Tkach afirmaba que la obra fue suya. Es posible que algunas sobrevivientes no hayan denunciado ante la policía. La violación es un trauma psicológico severo que tanto la víctima como su familia desean superar rápidamente. Asimismo, las familias temían el juicio de la sociedad. Además de Polok y Pavlogrado, Tkach actuó en Simferópol, Dnipro y la región de Kharkov. Algunas de sus víctimas aún pueden estar registradas como desaparecidas hasta el día de hoy.
Mientras estaba detenido, Sergei Tkach leía los periódicos y veía la televisión para saber qué decían sobre él. Se sentía decepcionado al ver que, según él, no había alcanzado la fama merecida a pesar de tener incluso más víctimas que Chikatilo. Tkach deseaba mucho que hicieran una película sobre él y estaba dispuesto a vender sus memorias a Hollywood, pero a nadie le interesaron. La pericia psiquiátrica forense confirmó la responsabilidad penal de Tkach. Su perfil psicológico era típico de un maníaco: frialdad emocional, incapacidad para sentir compasión, egocentrismo marcado. Al mismo tiempo, Tkach era vengativo, irritable y agresivo. Sergei Tkach fue condenado en el año 2008. Inicialmente, se le imputaron 36 muertes y tentativas de homicidio y fue sentenciado a cadena perpetua. Un año después, se le sumaron 10 casos más a la biografía criminal del maníaco y recibió cadena perpetua por segunda vez. Las exesposas e hijos de Sergei Tkach no lo visitaban. Sin embargo, en 2014, una joven llamada Elena Bulkina se puso en contacto con él inesperadamente, lo vio en la televisión y se interesó. Tkach y Elena se escribieron cartas por 6 meses, y en octubre de 2015 ella lo visitó. Elena era 38 años menor que Sergei, pero aseguraba que se había enamorado a pesar de la diferencia de edad y de su pasado. Posteriormente se reveló que también se relacionaba con otros condenados a cadena perpetua. Tkach no era el único candidato. La visita se realizó con guardias presentes a través de un vidrio. En ese instante, Tkach le pidió matrimonio a Elena y ella aceptó. Elena contó que antes de la visita el jefe la llamó para hablar. Aunque sabía de qué iba a tratar la conversación, el giro que tomó fue bastante inesperado. De repente me preguntaron: ¿tiene familiares vivos? Algunos están vivos y otros han fallecido. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que ellos tenían su propia versión de por qué me casé con un preso. Tal vez alguien de mis seres queridos sufrió por su culpa y yo quiero vengarme. Elena se casó con Sergei Tkach y en la segunda visita quedó embarazada. En 2016 dio a luz a su hija Elisabetta. Sergei Tkach tenía entonces 64 años. En la última entrevista que dio a periodistas de un canal ucraniano de YouTube, en 2017, en 2018, Sergei Tkach dijo que soñaba con ir con su esposa al Baikal para admirar la naturaleza. La estación Lena, ahí no termina el ferrocarril, como se dice, el lago Baikal, irse y vivir a gusto, criar a los nietos, a las niñas que están creciendo en Baikal. ¿Cuánto me durarán mis fuerzas físicas? Murió el 4 de noviembre de 2018 en la colonia. Ni su esposa ni otros familiares se presentaron por el cuerpo. Al maníaco que soñaba con superar a Chikatilo lo enterraron los empleados de la prisión.